Hola Ferni, buenos días. Hola, nos vemos. Aquí los dejo con José Luis. Un Órale, abrazo. bye. Buenos días a todos, Gracias, Ferni. bienvenidos. José Luis, buenos días. Buenos días, Gabriel, buenos días. Buenos días. Pablo, ya te Buenos vi, días a buenos días. todos. Qué gusto, buenos días. Buenos días. Buenos días, José Luis. Hola, José Luis Tocayo, buenos días. Buenos días. Pues ya puestos y dispuestos para esta mañana y lo que Dios nos tiene preparado. José Luis, una pregunta. Sí, El Felipe. video de la semana pasada, ¿nos lo podrás compartir? ¿Sí se pudo grabar? Sí, sí, lo puse en la red. Entonces vamos a decir a Carlos Ah, que ok, si nos hace el favor de bajarlo, pero sí está grabado, ¿eh? Y ahorita voy a grabar también. Es más, creo que ya está grabando. ok. Ya está grabando. Entonces, y ya Sí, ya. son, ciertamente. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece? Miren, vamos a empezar y vamos a hacer una oración, una sentida oración por nuestras hermanas, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de estudio por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ilumínanos. Te pedimos, Señor, por el eterno descanso de nuestras hermanas, Carla, Soco, Lidia y Mariana. Dale, Señor, consuelo a sus familias y ellas recíbelas en tu gloria. Ellas iban al encuentro contigo a una casa de retiros y tómales en cuenta, Señor, toda su vida, sus buenas obras, su vida de fe, de piedad. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellas de luz eterna. Descansen en paz. Así Y sea. Así sea. y a Loreta, Señor, ayúdale a recuperar la salud, ayúdale a recuperarse. Pon en las manos de los médicos sabiduría, pericia, para que le ayuden a recuperarse lo mejor que se pueda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues con esa noticia triste, ¿no? Y triste, ¿no? Triste, porque siempre es triste despedirse del mundo, pero unidos en la esperanza. Oiganlo bien. Esto que estamos estudiando, lo que vamos a misa cada 8 días, cuando vamos a nuestro círculo, no es otra cosa que encontrarnos con Dios, estar listos para el momento en que Él quiera llamarnos, Él quiera pedirnos cuentas, Él quiera, más bien en su santo designio, pues ya tenga bien que estemos en su presencia. Entonces, como dice el pregón de difuntos, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Entonces, en esa, en esa tesitura vamos a, a empezar nuestra clase y nosotros que todavía estamos aquí, que lo podemos hacer, vamos a hacerlo con cariño, con amor, con devoción. Y bueno, pues hoy prepárense porque miren, hoy tenemos un buen platillo de nuestra clase de Biblia. Hace 8 días, voy a ponerlo ahí está, para quienes estén viendo en su celular, ya está en pantalla completa. Hace 8 días revisamos la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, la santidad en los dos y cómo Dios está ahí, porque es su palabra escrita, su palabra que nos comunica para salvarnos. Bueno, entonces ya está ahí, ya está escrita, se recopiló a lo largo de los siglos, se resguardó muy bien, primero por la religión judía y después eh, por el cristianismo, desde los primeros siglos, con los padres de la iglesia, los primeros concilios, en donde se fue definiendo ya el canon bíblico, ¿no? De hecho, los libros judíos, todos ellos se consideran inspirados. El canon del Nuevo Testamento
en realidad se tuvo que hacer un poquito de depuración con otros libros que todavía que coexistían en ese tiempo y hasta la fecha existen. Son los libros apócrifos, que son evangelios que tienen el nombre de algún personaje importante, el evangelio de Pedro, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas. Eso se llama pseudonimia. Le ponen o le atribuyen el nombre de un personaje importante, pues para que los demás vean de dónde proviene, aunque no necesariamente esos personajes hayan escrito esos evangelios. Bueno, ante la duda, ante la falta de elementos de veracidad por parte de la iglesia en esos evangelios, dice, ¿saben qué? Mejor los tenemos así en resguardo, no se desechan del todo, pero no se deben tomar como lectura canónica, es decir, para la predicación y para la liturgia, ¿no? Hoy estamos viendo ya los libros que sí fueron autorizados por la iglesia, que les digo, son todos los del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a ver un tema bien interesante, el tema que se refiere a la interpretación de la Biblia. Muchas veces se nos acusa que la iglesia tuvo muy escondida la Biblia muchos siglos. No es que la tuviera escondida. Miren, si seguimos la historia del occidente, vamos a ver que cuando Roma deja de perseguir a los cristianos, ¿sí? Hacia el siglo IV, en el 300 es el edicto de Milán, 312. En el edicto de Milán, Constantino deja de perseguir a los cristianos. Y después Teodosio, en ese mismo siglo IV, 370 y tantos, Teodosio, otro emperador romano, dice, ya dejamos no solamente de perseguir a los cristianos, vamos a hacer oficial la religión cristiana, ¿no? Y católica. Entonces, comienza ya una actividad más organizada por parte de la iglesia en cuanto a las diócesis, en cuanto a los obispados, y entonces surge la necesidad de levantar la voz porque desde el siglo I, incluso segundo, tercero, van a comenzar a haber interpretaciones, si bien no con mala voluntad, porque a veces las personas, pues, creemos tener alguna luz para interpretar este pasaje, nos deja relativamente satisfechos y lo compartimos con los demás, pero a lo mejor nuestra personal interpretación, nuestro sabio entender, no está muy apegado a la ortodoxia, es decir, a lo que la doctrina de la iglesia preconiza desde los apóstoles. Entonces, así es como nacen las primeras herejías. Las primeras herejías nacen de interpretaciones, vuelvo a repetir, a lo mejor no con mala voluntad, pero pues ni modo, yo no quería atropellar a esta persona, pero pues apenas tengo una semana de haber aprendido a manejar y pues me puse nervioso, en lugar de meter el freno, metí el acelerador y pues, discúlpenme, ¿ven? Hay errores humanos que se prestan a tener consecuencias. Unos de esos errores fueron las primeras interpretaciones de la Biblia por parte fíjense, de algunos presbíteros y hasta de obispos. Fueron los primeros personajes que emitieron públicamente una interpretación de la Biblia. Y entonces cuando todos los demás escuchan esa personal interpretación, dicen, oye, a ver, espérate, fíjate que como ves, no, eso que dices, pero mira lo que dice la Biblia, aquí dice claramente, ¿no? Entonces, esas interpretaciones desviadas de la doctrina, desviadas de la ortodoxia, van a ser las primeras herejías, y esas primeras herejías van a obligar a que la iglesia tome cartas en el asunto y comience a levantar la voz y a decir, miren, esto que este padre está diciendo, pues con la pena no se apega a la doctrina de los apóstoles, a la doctrina de nuestro Señor, y es importante que
aclaremos, ¿no? Entonces, hoy a toro pasado, pues, ya esto que le estoy diciendo es historia de la iglesia. Todo esto pasó en los primeros siglos, las primeras herejías, se dieron las primeras respuestas, y entonces, cuando cae el Imperio Romano, es el siglo V, pues los hombres del norte lo que hacen es no solamente la invasión de Roma y de los territorios del Imperio Romano, sino se vienen a quedar. Los bárbaros no llegaron tanto a destruir, si no ahorita no estuviera Roma, no habría nada. No dijeron, oigan, venimos a quedarnos porque allá ya hace demasiado frío, está muriendo nuestro ganado, nuestra gente, y pues venimos aquí y venimos a reordenar todo. Ya no queremos que haya emperadores, a cada quien. A ver, hemos notado que cada quien tiene su propia lengua, su propio territorio. Vamos a hacer reinos, que hay cada quien ponga su rey, hable su lengua, y organícense. Eso hicieron los bárbaros. Se empezaron a organizar, empezaron a surgir los reinos en torno a su territorio, en torno a su lengua, pero había algo que los unía, la cristiandad. Los bárbaros ya venían cristianizados, fíjense bien, y aquí estaban cristianizados en Europa, todo estaba cristianizado, pues entonces eso favoreció poco a poquito la reconstrucción de Europa. Ah, Es, es como, yo me imagino eso como cuando un papá se muere. Papá se muere y le deja la herencia a los niños, no a los jóvenes ni a los adultos, a los niños. ¿Y ahora qué hacemos con la hacienda? ¿Qué hacemos con los caballos? Pues poco a poquito, ahora le aprender a la tierra, a los caballos, a esto, todo, a aprender a usar esto que tenemos. ¿Y a qué hora tenemos tiempo para estar yendo a la escuela y aprender? No, ahorita es hora de hacer las cosas, de trabajar. Por eso fue que en la Edad Media, eh, pues desaparecieron las escuelas. Ya no hay escuelas, dicen, no, bravo, todos aplaudiendo, qué bueno, ya no vamos a ir a estudiar ni a aprender. Pero bueno, eso hizo que los medievales no supieran leer ni escribir. Y cuando digo los medievales, son todos, los siervos, los señores, incluso los reyes, no sabían leer ni escribir. Entonces, ¿quiénes sí preservaron la cultura? Los monjes. En los monasterios que ya había, ahí se preservaron los clásicos, los libros clásicos, los pergaminos de los clásicos, les decía, los grandes filósofos, etcétera, pero también los libros referentes, no los libros, los pergaminos y los rollos de la Sagrada Escritura, y a escribirlos, a transcribirlos para que con el paso del tiempo no se muriera esa valiosísima información. Esa es la historia. Esa es la historia. Entonces la gente dice, los monjes eran los únicos que sabían la Biblia, los únicos que podían estudiar la Biblia. Claro, porque eran los únicos que seguían estudiando en los monasterios, los únicos que tenían que saber su lengua original, su lengua romance, más aparte latín, más aparte hebreo, más aparte griego. Entonces, vean, la cultura ahí se preservó en toda la Edad Media. Bueno, entonces, pero no solamente se preservó la cultura, se preservó también la sana y santa doctrina, ¿no? Así que hoy vamos a hablar de esa interpretación de la Biblia, que como ya les digo, también es un acto humano. La Biblia, para interpretarla, tenemos que reconocerla como literatura humana, es decir, escrita. ¿Por quién? Por personajes. ¿Qué personajes? Otra vez, se pierden en la noche de los tiempos. Hubo un tiempo en que a Moisés le achacaban todo. No, Moisés escribió todo. Moisés escribió el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, todo es Moisés y por lo tanto es autoridad, es palabra de Dios porque Dios le dictó directamente a Moisés todo esto. Así que se cree o se cree esto, porque así es. Después, o no tan después, los últimos siglos, y sobre todo la literatura protestante, que está muy avanzada, ha descubierto varias manos en esos libros inspirados. Entonces, hoy ya es un hecho comprobado que
que hay varios estilos, varios autores en los libros que se atribuían inicialmente a Moisés. Claro, para efectos prácticos, sí está bien, Moisés es el autor. Pero ya para efectos didácticos, para efectos de investigación, tenemos que reconocer que Dios inspiró a varias personas para que escribieran, número uno, lo mismo, no se equivocaran de uno a otro. Y dos, transcribieran el mensaje que el Espíritu Santo les fue inspirando para que quedara registrado. Entonces, eso es literatura humana. La gente dice, está escrito por hombres, se equivocan, es de humanos errar. A ver, sí está escrito por hombres, pero no cualquier hombre. Fueron personajes que Dios escogió. Y lo que escribieron no es cualquier literatura como la que conocemos, no, es palabra de Dios. Hay que empezar por ahí, ¿no? Hoy, como ayer, Dios sigue hablando a través de la Biblia. Y cuando les digo hoy como ayer, es porque los judíos fueron los primeros que respetaron, que guardaron, que cuidaron sus rollos de la escritura, así le llamaban. Y después, allá del siglo III, siglo II, fue necesario transcribir esos rollos del hebreo al griego, porque el griego era el idioma culto por excelencia, ¿no? Antes de Cristo, en los últimos siglos antes de Cristo, más que el latín se hablaba por necesidad, porque el Imperio Romano obligaba a todo el mundo a hablar en latín para pagarles impuestos, para varias cosas. Pero el latín no era santo de la devoción de nadie. Lo que sí sabían todos era que el griego era el idioma de la cultura. Y entonces los judíos de la diáspora tuvieron que aprender griego. Y después resulta que sabían más griego que latín. Así que dijeron, por favor, más griego que hebreo. Los hebreos dijeron, por favor, háganos una versión en griego de la escritura. No sea que se nos vaya a olvidar y necesitamos seguirla leyendo, estudiando, orando con ella. Entonces, esa es la historia de la Septuaginta de la que hablamos la semana pasada. Pues vean cómo Dios le habló a nuestros padres, ¿no? Por medio de la escritura. Y en la escritura está registrado, pues, la historia sagrada y lo que los profetas anunciaron. Entonces, Dios habló en el pasado y hoy sigue hablando. Por eso es esa imagen, Dios habla hoy. Claro que Dios habla hoy, sigue hablando. Bueno, todo lector que se acerque a la Biblia tiene interés en su lectura porque Dios sigue hablando, como les decía. Sigue hablando en sus páginas a los hombres de todos los tiempos. Y hoy, como ayer, también. Eso tenemos que recordarlo. Los niños judíos y también los niños musulmanes aprenden a leer y escribir con los textos sagrados. Desde chiquitos, órale, a ver, papá. Y empiezan a leer y escribir con textos sagrados. De memoria, como nosotros cuando nos aprendimos el catecismo, por favor. Por aquí hay como un denominador en edad, más o menos. Somos de la misma rodada la mayoría de ustedes y yo. Hay más jóvenes, ¿no? Hay gente más joven. Está bien. Pero para quienes somos de la vieja guardia, el catecismo lo aprendimos de memoria, acuérdense. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Y nos lo aprendimos. Y el credo, y las bienaventuranzas, y los mandamientos de la ley de Dios, y los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, y el yo pecador, y el Señor mío Jesucristo. Todo de memoria, de memoria. Entonces los niños igual, ¿eh? Nosotros nos aprendimos oraciones para la primera comunión. Estos niños tenían que aprenderse los 150 salmos, pero completitos y de memoria. Antes de que Santo Domingo creara el rosario, claro, por inspiración de la Santísima Virgen, eran con salmos con lo que se rezaba el rosario. Era con salmos. Bueno, y es más fácil con Aves Marías. Pero eso se los digo porque antes de interpretar, antes de saber qué estamos leyendo o qué estamos aprendiendo, tuvimos que memorizarlo. Por eso se dice que cuando somos niños, bueno, no se dice, San Pablo lo dice,
Carta a los Corintios. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, ¿no? Actuaba como niño. Hoy que soy grande, veo las cosas diferentes, las veo como un hombre. ¿No? Esto tenemos que aplicarlo a la fe. Cuando somos niños, pues nos aprendemos de memoria, vamos al catecismo, la primera comunión. Pero hoy, créanme, esas mismas oraciones, ya no, bueno, para empezar, a veces ya no las recordamos, no suficientemente. Pero, y si las recordamos, eh, es una oportunidad para recapitular y entonces, ahora sí, ver eso que me aprendí de memoria, que me sigo sabiendo de memoria, que Dios me quiso dar a entender por mi catequista, por mis papás, por mis abuelos. Cuando me decían, angelito de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No solamente me estaban dando así un sucedáneo para que no tuviera yo miedo en la oscuridad. No, me estaban dando una verdad, una realidad sobrenatural, que es la realidad de Dios y que es donde están los ángeles y donde ciertamente ustedes y yo tenemos un ángel custodio, ¿eh? Y al que le podemos y les recomiendo seguir rezando y acordándonos de él lo más que podamos. Bueno, pues hoy vean cómo ya eso que vimos de niño, con nuestra edad, con los años de kilometraje, etcétera, ya los podemos ver con otros ojos y apreciar con otros ojos. Bueno, lo mismo pasa con la Sagrada Escritura. Lo mismo pasa. A lo mejor de niños tuvimos que leer en el catecismo algunos pasajes de memoria o algo así. Hoy los volvemos a leer, pero entonces, mucho cuidado porque al estar leyendo, estamos ya decodificando y estamos pasando por nuestro filtro personal eso que estamos leyendo. A eso se refiere la interpretación. Entonces, ¿qué es lo que, y no solamente la iglesia, las ciencias sociales, la filología, la literatura, etcétera, el aprendizaje de idiomas, etcétera, lenguas, recomiendan que se haga? Bueno, que no solamente leer por leer, sino empezar a distinguir qué estamos leyendo, ¿no? Entonces, al interpretar, tenemos que buscar qué quiso decir el autor. Un ejemplo, hace un rato les dije de memoria ese pasaje de San Pablo. Cuando era niño, veía como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Hoy que soy hombre, veo las cosas diferentes, las veo como hombre. Les repito de memoria ese pasaje de la primera de los Corintios, capítulo 13. Se los digo de memoria. La interpretación es con mis palabras, yo les digo, ustedes y yo, desde nuestra experiencia, ya no vemos igual las cosas, ya no vemos igual la vida y un pasaje también no lo vemos igual, como lo vimos hace 10, 15, 20, 30, 40, 50 años, no lo vemos igual. Entonces, ahora sí, vamos a ver qué quiso decir San Pablo. San Pablo quiso decir que las cosas de Dios que aprendimos como niños, tenemos que verlas ahora desde la altura de nuestras vidas. 40, 50, 60 años, 70, los que tengamos, desde esa altura tenemos que empezar a ver las cosas de Dios. Entonces aquí, ¿quién es el autor? Es Dios. Vamos a ver qué quiere y espera de nosotros. Eso es interpretar el texto, ¿eh? ¿Qué quiere y espera? Estoy analizando palabra por palabra, frase por frase, y estoy viendo la verdad de ese contenido y qué me pide, qué me está preguntando o qué me está moviendo a hacer, ¿no? Actuar. ¿No? Por lo tanto, debo tratar de entender lo que dice ahí, primero en sentido literal, tal cual está escrito. Ese es el sentido literal, tal cual está escrito. Pero hay otros pasajes que nos invitan a leer entre líneas. Nuestro Señor mismo nos invita a hacerlo cuando dice, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Fíjense bien, esa es la invitación
a que nosotros vayamos más allá del texto, más allá del texto. Bueno, hay una regla que se dice que la escritura se interpreta con la misma escritura. La escritura se interpreta con la misma escritura. Esa es la regla de fe, regula fidei se llama. Entonces, si Dios escribe su palabra en la Biblia, ahí deben estar las claves para la interpretación. Eso es lo que la iglesia desde un principio dijo. No vas a interpretar por tus pistolas lo que tú entiendes, no. Vamos a ver qué es lo que en la escritura está escrito sobre este tema. Y entonces empezamos a ver algo que está en el Nuevo Testamento, su correlación en el Antiguo Testamento, sus correlaciones, correlativos, ¿no? Eso se va a llamar tipología o prefiguraciones. Entonces vean cómo la escritura con la escritura, y esa es una regla que la iglesia implementa desde un principio para evitar las interpretaciones personales. Si no queremos reducir la escritura a letra muerta, se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. ¿Cuál es el espíritu con que fue escrita? La voluntad de Dios de darse a conocer por medio de su palabra a nosotros. Eso es lo que tenemos que recordar cada vez que vayamos a la escritura. Que no es cualquier escritura, no es cualquier literatura, no es cualquier texto. Tiene un significado no solamente profundo, un significado sagrado. Sagrado. Es Dios el que está ahí. Como es Dios el que está en la iglesia, como es el Dios el que está en el Santísimo Sacramento, también Dios está en la Sagrada Escritura. Entonces, eso lo tenemos que tener siempre, siempre, siempre presente. Y ahí está la palomita que representa al Espíritu Santo, ¿no? No lo olviden. Entonces, si el Espíritu Santo es el que va a inspirar a los escritores sagrados, entonces hay que decirle, Espíritu Santo, fuente de luz, fuente de sabiduría, fuente de conocimiento, fuente de interpretación, ilumínanos. Danos de tu luz un rayo, un rayito, así chiquito, con ese. La docilidad al espíritu produce en el intérprete. ¿Qué es la docilidad al espíritu? Primero, reconocer humildemente que por nuestras fuerzas, según nosotros, sí podemos interpretar, pero aguas, porque podemos caer involuntariamente en el error de los herejes, de los primeros herejes. ¿Cuál fue el error? Querer interpretar a su sabio entender según tal o cual pasaje. Entonces, la docilidad al Espíritu es esa, ¿no? Es decir, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos, ¿no? Esa es la docilidad del Espíritu. Antes que todo, encomendarnos a Él. Y Él nos va a ayudar que la interpretación sea la correcta, porque tenemos una Biblia católica, ya no, por eso. Y eso implica ya y asegura la fidelidad a la iglesia, ¿no? La fidelidad a la iglesia, que es la que debemos tratar de conservar siempre, siempre, siempre. La iglesia tiene su pontificia comisión bíblica. Esos son los exégetas. Esos exégetas ya la iglesia los ha destinado para que estudien, investiguen, vean qué se ha escrito. Yo les decía que la pontificia comisión bíblica es una reunión de expertos, de gente muy, muy, muy sumamente capaz para revisar lo que se ha escrito al respecto, ¿no? Con la Sagrada Escritura. Yo les decía que la teología protestante está muy, muy, muy avanzada. En el siglo XVI, cuando se inventa la imprenta y ellos comienzan a imprimir sus propias Biblias en sus propios idiomas, ellos empezaron también a hacer sus propias interpretaciones. Y bueno, mal que bien,
empezaron a caminar. Es como, fíjense, es como si no hubiera camino de aquí a la Ciudad de México. Estamos en tiempos del siglo XVII, por ahí, en tiempos de San Sebastián de Aparicio, que fue el español que vino a hacer caminos. Y entonces él dijo, a ver, ¿cómo puedo ir de aquí a la Nueva España? Ah, pues mira, aquí los burros se van por acá y los indios se van por acá. Hay que seguirlos, porque ya ellos ya empezaron a caminar y entonces, por favor, sin agraviar a nadie, así comenzó la teología protestante, comenzó a incursionar en la Sagrada Escritura. Y bueno, pues la iglesia con sus expertos ha seguido esos caminos, vio que unos sí estaban bien, otros habría que corregir, y ahora ya está la carretera en la que todos caminamos. Bueno, pero siempre es importante estar bajo el magisterio de la iglesia, bajo la tutela de la iglesia, para no desviarnos en la interpretación. Bueno, entonces esos exégetas son los que interpretan la Sagrada Escritura. Y el intérprete puede ser a título personal, como se hizo en la Reforma, a título muy, muy, muy personal, o a título eclesial, ¿no? Entonces, yo les voy a hablar de la interpretación que la iglesia ha permitido, ha favorecido, y gracias a ella, pues podemos tener la seguridad de que con una Biblia católica estamos leyendo lo que tenemos que leer. Si hay que interpretar algo, están las notas al pie de página. Eso se llama aparato crítico. Ahí hay notas sobre algunos pasajes un poco difíciles de interpretar literalmente, tal como están escritos. Entonces, vean, hay los teólogos, en su mayoría religiosos, en su mayoría sacerdotes, doctores en teología bíblica, han hecho acotaciones y créanme, tengan la seguridad de que estamos ante un texto que nos lleva de la mano, por lo que tenemos que leer, aprender y saber. Y si nos lleva de la mano, tengan la seguridad que ahora sí estamos con el instrumento para ponernos en contacto con Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros sepamos, leamos y utilicemos para nuestra vida, ¿no? Los textos bíblicos han sido confiados a la iglesia para alimentar su fe y guiar su vida de caridad. Para eso son los textos bíblicos. ¿Quién fue quien primero dijo que estos libros de la religión judía eran libros verdaderamente inspirados por el verdadero Dios y que también la nueva religión tenía que utilizarlos, la iglesia, ¿no? Entonces, la iglesia fue la primera que dijo, estos libros son estos son los que forman el Antiguo Testamento y estos son los que forman el Nuevo Testamento. Entonces, vean, la iglesia es la que va conformando el canon y por lo mismo sabe que tiene en sus manos la palabra de Dios escrita, traducida, ya si ustedes quieren, del hebreo al griego en la Septuaginta primero, y después del hebreo y el griego al latín en la Vulgata, que fue la que escribió San Jerónimo en el siglo V. Entonces, esa es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que la iglesia tiene como depósito, que la iglesia utiliza y que la iglesia se ha preocupado para que no se pierda, transcribiendo en los monasterios. Y es así como hoy tenemos esas transcripciones, fíjense bien, en los grandes museos, empezando por el Museo Vaticano. Y así se llaman, el Códice Vaticano, el Códice Muratori, que también es un códice medieval, de una transcripción que se hizo de Sagradas Escrituras, que seguramente se echaron ya a perder, que ya no se tienen a la mano, pero que gracias a los amanuenses, todos aquellos monjes que se la pasaron e invirtieron su vida, sus ojos, su salud, transcribiendo. Porque como parte de la iglesia que son, una de sus obligaciones era esa, resguardar la palabra de Dios.
de dos maneras. Uno, aprendiéndosela para repetir, para predicar. Esa es la tradición de la iglesia, la tradición bíblica. Por eso la predicación, no cualquier hijo de vecino la puede hacer. Ah, viene un predicador, ah, qué bien, mira. No, espérate. La predicación está confiada a los hombres de la iglesia. ¿Quiénes son? Los consagrados. Y todos los consagrados, desde los seminaristas, que son presbíteros en embrión, diáconos, sacerdotes, vicarios, párrocos, monseñores, canónigos, obispos, arzobispos, cardenales, todos ellos son los hombres destinados a resguardar el depósito de la fe, como jerarquía eclesiástica, ¿no? Entonces, estos textos bíblicos, a ellos se les dice, tú los tienes que resguardar de dos maneras. Uno, aprendiendo lo que tienes que enseñar dentro de la santa doctrina, dentro de la ortodoxia. Por eso se tienen que preparar en el seminario los futuros presbíteros. Si no, pues cada quien en su casa, en línea, y estudia teología, muy padre. No, a ver, espérate, no nada más es estudiar teología. Tienes que estudiar filosofía para educar tu pensamiento. Y tienes que hacer una vida de comunidad para que aprendas que a Dios, desde que Dios amanece, se le alaba con las horas litúrgicas. Tan, tan, tan. Y ahí están, la liturgia de las horas. Con la lección divina, ahí está también. Y como hacían los monjes, ora et labora. Ora, muy bien, tu oración y tu trabajo. Y los trabajos se distribuyen. En un monasterio había gente que se dedicaba a la cocina, que se dedicaba al aseo, a barrer, a los baños. Había gente que se dedicaba al huerto familiar. Había gente que se dedicaba a la herrería, a la carpintería, al encuadernado, al empastado. Todo, entonces, labora. Y otra que se dedicaba a estudiar y a transcribir los libros. Un monasterio era como un gran centro de artes y oficios. Y todos los monjes tenían que ir rotando por los diversos talleres de artes y oficios. Entonces se volvían expertos en todo. Por eso uno que entraba para ser religioso y se salía, pues salía y era un experto en herrería, en carpintería, en lo que quieran. Y por eso hacían maestro, maestro herrero, maestro albañil, maestro carpintero, maestro zapatero. Esto viene desde la Edad Media. ¿Por qué le dicen maestro? Pues si no estudió, pero mira qué bien lo hace. Y hermano, órale, el zapatero, desde pulir la piel, curtirla, etcétera, darle forma. Y luego el corte, el maestro zapatero, ahí está. ¿Y dónde aprendió? Pues vaya, en el monasterio es autosustentable, se rige, hace las cosas, ora et labora. Sí, cierto, se la pasan rezando, pero también trabajando y también estudiando. Bueno, esa es la iglesia que resguardó el depósito de la fe. Esa es la iglesia. Por eso aquí dice, los textos han sido confiados a la iglesia. ¿Para qué? Para alimentar su fe, es decir, para que ellos sean los primeros en estudiar lo que deben saber y lo que deben enseñar al pueblo. ¿Y cómo lo deben enseñar? Esa es la predicación que les digo. Y la predicación tiene que ver con la tradición de la iglesia. Entonces, ¿quién es la tradición viva de la iglesia? Todos los consagrados. Y por eso, nada de que el padrecito no habla bien o que a lo mejor tiene problemas personales, humanos, que se pueden disculpar, pero lo que está diciendo, ayer yo discutía con alguien que decía, oye, este padre no lo entiendo, que, oye, ve su edad. También los padres se enferman, también los padres tienen accidentes vasculares cerebrales, también los padres quedan con secuelas para poder hablar y pronunciar. Dale gracias a Dios que tú oyes, ves, hablas bien. Entonces lo que tienes que hacer es tus oídos, tus 5 sentidos, oye lo que está diciendo. Y cuando le pesques al padre lo que está diciendo con sus defectos físicos de articulación, vas a ver que es sabiduría de Dios. Vas a ver. Pruébalo, inténtalo.
Inténtalo, en lugar de criticar, ay, no oigo bien, habían de quitar ese padre, ya está grande y no habla bien, no se le entiende. En lugar de decir eso, desconéctate, apaga el celular, no seas para nadie y escucha con atención lo que te va a decir. Porque el padre, el más humilde, el rincón del pueblo más alejado, de difícil acceso, forma parte de la tradición viva de la iglesia, la tradición apostólica. ¿Mm? Y si alguien te puede ayudar a interpretar la Biblia como Dios manda y sin equivocación, es alguien de la tradición viva de la iglesia. ¿Y quiénes son los padres? Oigan, y también las madres, ¿eh? Nada más que como que no se les hace mucho, pero ellas también estudian y escriben y también les digo para nuestras hijas que, oye, yo quiero una dirección espiritual, recomienden. Una religiosa es un excelente director espiritual, una religiosa, una madre, una monjita, porque lleva la misma vida que el religioso y a lo mejor hasta más, hasta más, porque ellas tienen que aprender más cosas que los hombres. Entonces, bueno, todos ellos son tradición viva de la iglesia, toda tradición viva. Y por supuesto el magisterio. El magisterio, ahora sí, los documentos que la iglesia como madre y maestra ha emitido para que los fieles, como decía hace un rato, podamos incursionar en la Sagrada Escritura con libertad y con la seguridad de que estamos en buen camino, estamos en buenas manos y arrimados a buena sombra de un buen árbol, ¿no? Es la iglesia. Entonces, ¿para qué ha guardado la iglesia? Pues para alimentar la fe de sus hijos, que somos nosotros, y guiarnos en la vida, guiarnos en la vida de fe, en la vida de piedad, ¿no? Que debemos llevar. Y, y así poder consciente o inconscientemente tener a Dios en todo lo que hagamos y digamos en todo el día. ¿Mm? Aunque no lo estemos mencionando ni repitiendo a cada rato, encomendamos el día, Señor, ay, te va mi día, te encomiendo mis cosas, mi trabajo, mis seres queridos, ¿no? Te doy gracias por lo que me has dado y ayúdame a que lo haga de la mejor manera posible, que no quede por mí, ¿no? Y vean, así es como se bendice el trabajo y el trabajo al mismo tiempo se vuelve un instrumento de santidad, se vuelve santificante y santificador. Bueno, este fue uno de los primeros problemas de interpretación de la Biblia, la encarnación. A ver, ¿cómo está eso de que dijo? ¿Se encarnó o ya era Dios o empezó a ser Dios cuando se encarnó? Ahí comienzan las primeras herejías, justamente con este tema. Pero ¿qué les parece que lo vemos en 5 minutos? ¿Sí? Vamos a descansar tantito, escala técnica o lo que quieran, y ahorita regresamos con mucho gusto. 5 minutos. Sí, José Luis, gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, primera, segunda, tercera llamada, todas juntas. Comenzamos para que nos dé tiempo terminar. Y Sale, ver José todo- Luis. gracias, ver el material que tenemos, que es de lo mejor, van a ver. Bueno, pues decía que ese es un tema, uno de los muchos temas que se ven en la Biblia, el misterio de la encarnación. Les decía que en la Sagrada Escritura, en la historia de la Iglesia, en los primeros años, este fue un tema de interpretación y que dio origen a varias herejías. Los primeros paganos que se empezaron a convertir y después los primeros judíos que se empezaron a convertir, dijeron, bueno, vamos a ver. Ahora, sí, a lo mejor los judíos tienen razón y solo hay un solo Dios, un Dios verdadero, uno solo. Pero ahora ustedes nos hablan de Jesús, el Mesías. Y bueno, creemos que es el Mesías. Pero una cosa es que sea el Mesías como Moisés y otra cosa es que sea Dios. Y si hay un solo Dios y luego Jesús, dos. Y luego Jesús dice que va a mandar a un Espíritu Santo, tres. Uno, dos, tres, por fin. Nosotros estamos con la novedad de la nueva religión que es un solo Dios. En un mundo politeísta, créanme, esto fue paradigmático, fue una novedad muy difícil de creer, muy difícil. Entonces, el tema de la encarnación se prestó a varias interpretaciones. El problema no es hacer el razonamiento como lo estoy haciendo ahorita. Yo lo puedo pensar. El problema es cuando yo tengo autoridad moral, soy un presbítero o un obispo, y hablo en voz alta mis particulares interpretaciones, mis particulares ideas, y las digo en voz alta. Así que seguimos pensando un solo Dios. Jesús, bueno, si fue un hombre, Dios lo elevó a la categoría de Dios, ¿no? Lo adoptó como su hijo. Y ahora sí ya cuadran las cosas. Un solo Dios verdadero y su hijo, el hijo de Dios, Jesús, muy bien, ¿no? Lo adopta como su hijo y así sí creemos, ya mi razón ya entiende, ¿no? A esa herejía se le llamó el adopcionismo. Adopcionismo. Y entonces, ¿qué hicieron los padres de la iglesia? San Ireneo, San Policarpo. No, espérate, no es así. No. ¿Qué escribió San Juan? En el principio ya existía el verbo con mayúscula, el logos con mayúscula, la palabra con mayúscula. Vean cómo así dicen algunas Biblias, y está bien. No dice, en el principio existía Jesús. No, en el principio existía el verbo. Va a tomar nombre hasta que se encarne. Le pondrán por nombre Jesús. Un equivalente es Emmanuel, Dios con nosotros. O Jesús, Dios salva, porque va a ser el Salvador. Entonces, vean cómo la iglesia comienza ya a emitir su palabra autorizada y la correcta interpretación. Bueno, ahora sí, vámonos, recio, que aquí espantan. En el tema de la encarnación, el magisterio de la iglesia expresa la íntima relación que se da entre los textos bíblicos y la encarnación del Hijo con estas palabras. Vean, dice, al igual que la palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, menos en el pecado, es decir, Jesús, la palabra eterna, se hizo hombre, igual a nosotros, menos en el pecado, así la palabra de Dios, expresada en lenguaje humano, es igual a todas las demás palabras, menos en el error. Esto es un concepto dogmático, ¿eh? Menos en el error. Sí, pero no me cuadra este pasaje, como que se contradice. A ver, para ti, pero busca la interpretación de una Biblia católica y vas a ver cómo ahí está. Y si no, vamos a pedir una conferencia o un experto y vas a ver todo lo que se ha descubierto en relación a. Bueno, pues así como tenemos que creer que Dios se hizo hombre, dogma de fe, así también tenemos que creer que lo que está escrito en la Biblia, aun cuando fue escrito por personajes
por seres humanos, es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, y por lo tanto, no hay error, ¿no? Aunque no cuadren algunas cosas, según nosotros. En la Biblia, Jesús es el centro de todo. En el Antiguo Testamento se va preparando su venida, poco a poquito. Se va preparando su venida. Llega la plenitud de los tiempos, el año 0, y comienza el Nuevo Testamento, comienza el nuevo pueblo de Dios del que somos hijos, ustedes y yo. ¿No? Bueno, en el Nuevo Testamento no solamente se habla de nuestro Señor, se habla de varios personajes que van a estar con él, sus discípulos, todos sus detractores, y de un tiempo específico, ¿no? Un tiempo. Palestina en tiempos de Jesús. Fíjense, el mejor libro que se ha escrito sobre la Palestina en tiempos de Jesús, en una investigación histórica, arqueológica y antropológica, es de un protestante, un teólogo protestante que se llama Joaquín Jeremías. En los seminarios católicos se lleva ese libro, se lleva ese libro como texto. Se llama Palestina en tiempos de Jesús, Joaquín Jeremías. Entonces, ¿qué hacemos? Reconocemos lo que de veras es valioso, lo que es exclusivamente apegado a las ciencias sociales, investigado, comprobado, y no pasa nada. Mientras no se metan con el dogma, con la doctrina, no hay problema. Bueno, eso se los digo porque esto que aquí se está aseverando se toma de estas fuentes, ¿no? La vida de Jesús se entiende a través del tiempo que le tocó vivir, las costumbres, cómo era el Imperio Romano, qué se hablaba en el Imperio Romano, les digo, se hablaba el griego koiné, quién reinaba en tiempos de nuestro Señor, Tiberio César, ¿no? Poncio Pilatos, el procurador de esa provincia romana, unos siglos antes, no muchos, el asunto de los macabeos, ¿se acuerdan? Que se rebelaron contra la imposición de los generales que dejó Alejandro Magno ahí y querían que el templo se adoraran los dioses griegos y todo esto. Bueno, todo eso es historia sagrada, todo eso se entiende por todas las ciencias que nos ayudan a comprobar que todo lo que dice ahí es verdad, es cierto y realmente ocurrió, ¿no? La vida religiosa, que también se narra en la Biblia muy bien, se entiende, y no solo la vida religiosa, todo desde la fe, ¿no? Y todo esto es en un pequeño pueblo de Palestina. Empezó en Belén, después en Nazaret, ¿no? Y después en donde estuvo pasando Jesús y que se narra en los evangelios. ¿Cuáles son las disposiciones que debemos tener para la lectura de la Biblia? Recuerden que la Biblia es un libro para creyentes, para creyentes. ¿Y quiénes somos los creyentes? Los que creemos que es palabra de Dios, los que creemos que fue inspirada por Dios y los que creemos y sabemos que Dios nos habla a través de su escritura. Dios nos habla a través de la tradición, a través de los padres. No, padre, pues voy a ver si sigo su consejo, porque no, voy a ver. Si es dirección espiritual, eso podemos hacer. Pero si es en confesión, aguas, ¿no? Dios nos habla a través de su palabra, a través de la tradición de sus consagrados y a través de la iglesia, ¿no? Y eso solamente lo podemos vivir, lo podemos hacer mediante la fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, por favor. ¿No? Humildemente reconozco que me falta un poquito de fe, me falta un poquito de caridad. Ayúdame, Señor. Por más que me esfuerzo, ayúdame, tú puedes, tú puedes. Yo sé que tú puedes y con tu ayuda voy a lograr ser un buen hombre, un buen padre de familia, un buen profesional, un buen amigo, un buen hijo, un buen hermano, ¿no? Con tu ayuda
puedo llegar a ser santo antes de morirme. Con tu ayuda puedo ser un buen discípulo para seguir aprendiendo de ti en cada lección, en cada que incursione en tu palabra escrita. Con tu ayuda voy a ser un buen apóstol, voy a hacer lo que tú quieres que haga con las personas que me rodean, ¿no? Bien, esa es la humildad, reconocer humildemente lo que nos falta y pedirlo, pedir y se os dará, ¿no? Y bueno, a Dios rogando y con el mazo dando, no todos nos guarda Dios. Dios crea el agua, pero no la entuba, entonces a echarle ganas con lo que nosotros sí podemos hacer, lo que nosotros sí podemos lograr y realizar, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que Dios me ve, Dios me oye, Dios está conmigo, entonces, si Él está ahí, vamos a ver que las cosas salen. Todo lo que pasa, pasa para bien de los que aman a Dios, dice San Pablo, ¿no? Bueno, eso es ser un hombre de oración. Hay un documento que les recomiendo mucho, se llama La interpretación de la Biblia en la Iglesia. La interpretación de la Biblia en la Iglesia. Es un documento como este, miren. Es un documento emitido por el magisterio de la Iglesia, y así se llama, La interpretación de la Biblia en la Iglesia. ¿Quién lo escribe? La Pontificia Comisión Bíblica, ¿no? Entonces, adquíranlo, es chiquito, pero ahí están las reglas, las especificaciones, como nosotros debemos incursionar en la Sagrada Escritura. Y bueno, ahí comienza por definir los métodos exegéticos, ¿no? Lo que hacen los expertos, que es un conjunto de procedimientos científicos puestos en acción para explicar los textos, ¿no? Ahí en ese documento están los acercamientos, cuáles son, ¿no? Y cómo los define como una búsqueda orientada según un punto de vista particular, pero esos acercamientos deben ser emitidos por alguien autorizado, ¿no? Ese punto de vista particular no tiene que ser de cualquier persona, tiene que ser de un exégeta, de un biblista, y si es reconocido, mejor. Benedicto XVI, por ejemplo, cuando escribe su libro Jesús de Nazaret, bueno, está, ¿no? No solamente está su experiencia como hombre de iglesia, sino además como un gran hombre de estudio, ¿no? Ahora que les comenté el libro de Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, él ahí utiliza ese método, el método histórico crítico. El método histórico crítico, vean, es un método analítico. Es decir, que toma la Sagrada Escritura, en este caso el Nuevo Testamento, para estudio, ¿sí? Para estudio, y lo somete a los parámetros de las ciencias sociales. Ese es el método histórico crítico. Entonces vean, pero vean quién lo hace, un hombre de iglesia, porque esto lo puede hacer también un científico social. Esto lo puede hacer un científico social. Yo tuve la dicha y la bendición de conocer un científico social que era, ya no me acuerdo si era agnóstico o era ateo, pero era un estudioso. Él dice, mire, yo tengo dinero y me fui a pagar yo solito mis estudios en Roma. Yo estudié en Roma, estudié en el Instituto Agustiniano, yo me pagué. Y sigo sin creer, pero lo que sé, eso nadie me lo quita. Y me considero un experto en esto, en este tema de Sagrada Escritura. Entonces yo dije, no, pues sí. Y empecé a ver los libros que escribió este señor, y sobre todo escuchando sus clases. De verdad, sabía, el hombre sabía, y sabía mucho, pero qué triste que no era un hombre de fe. Porque llegó un momento que decía, bueno, ya hasta aquí. Lo demás ya, si quieren creerlo, si no quieren creerlo, yo hasta aquí. Esas son las evidencias, estos son lo que yo descubrí, esto es lo que han descubierto otros escritores, otros científicos sociales, y hasta aquí llegamos. Y dije, claro, le falta, como dicen los jarochos, esa poca de gracia y otra cosita. Les falta, así un poquito de fe, aunque sea. Bueno, pues si nos ponemos en buenas manos, los teólogos católicos,
no tienen ese poquito, rebosan de fe, Dios mío, rebosan. Así que es un gusto leer libros escritos por teólogos católicos, ¿no? ¿No? Bueno, pues ellos, que además de ser teólogos católicos, también están cultivados en las ciencias sociales y por eso usan el método histórico crítico, que es un método analítico, ¿no? Contrasta lo que ha descubierto con otras investigaciones, ve las referencias, actualiza, utiliza las bases de datos más renovadas, más revolucionadas, ¿no? Pues vean, ahí está. Y eso es lo que hace la iglesia, ¿no? La iglesia ya no, nunca más se volvió a quedar atrás, nunca más, para no volver a incurrir en errores históricos, de los que, por cierto, San Juan Pablo II ya pidió perdón. Ya pidió perdón, está bien, sí, se nos pasó un poquito la mano con algunas cosas, sí, sí, cierto. Galileo tenía razón, pero es que Galileo estaba contrastando unos pasajes de la Escritura y estaban en ese tiempo ya emergiendo cosas de Copérnico y cosas. Sí, está bien, se admite el error humano, pero la iglesia no por eso deja de tener su autoridad como la depositaria de la fe. La iglesia es el lugar de Dios por excelencia, fíjense bien. ¿En quién creemos? En nuestro Señor Jesucristo, por eso somos cristianos. Creemos en Jesús. Y Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, en singular. Y hasta ahí llega la escritura en los evangelios, en los 4 evangelios. Y no dice Jesús, y de esta iglesia, mira, después, pues bueno, van a seguir más hijos y las generaciones, y van a salir otras iglesias, pero todos van a ser buenos y todos. No. Y San Pablo lo ratifica. Un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor Jesucristo, una sola iglesia, ¿no? Bueno, ¿esto por qué se los digo? Pues porque la iglesia es un lugar de Dios, es un lugar donde encontramos a Dios. Y si la iglesia se da cuenta de que tiene que estar acorde con los tiempos, crea la Pontificia Comisión Bíblica, hecha por expertos. Hay gente que dedica, repito, toda su vida y toda su muerte a esto. Y lo que tenemos ahora en nuestras manos es fruto de tantos años y años y años, años de investigación, de depuración, de estar revisando, confrontando, buscando el mínimo error, ¿no? Eso es lo que tenemos en nuestras manos, que a veces no lo valoramos. Bueno, pues entonces este método científico, que en la calle se ve muy bien y se analiza y se aplica y se practica, y gracias a eso están los grandes avances, bueno, la iglesia también lo tiene en su interior, ¿no? Pero para lo que amerita que se le aplique las cosas de fe, ahí no vamos a aplicar nada humano, porque la escritura se explica con la escritura, no lo olviden. Y las cosas de Dios, solamente con las cosas de Dios se atienden y se tratan. Pero tratándose de estudio, pues la iglesia actúa con la ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea posible. ¿Por qué creen que hay una pontificia comisión para la causa de los santos? Ahora la iglesia es, pero rigurosa en cualquier testimonio, en cualquier que la Virgen le habla o que se le aparece o que le dice, a ver, tranquilo, vamos a ver. Vamos a descartar, ok, una posesión diabólica, a ver, vamos a descartar una serie de cosas. ¿Mm? Primero las descartamos. Primero aplicamos lo que se sabe hasta ahora y después ya vemos, ¿no? Acuérdense que en la Pontificia Comisión para la Causa de los Santos, hay un personaje que casi siempre es un cardenal. Igual, sumamente ilustrado, sumamente preparado, al que le llaman el abogado del diablo. ¿Por qué se llama el abogado del diablo? Porque él tiene que hacer algo que en metodología de la investigación se llama falsación. ¿Qué les digo? Ustedes lo saben mejor que yo. La falsación es crear hipótesis falsas.
Si vamos a hacer un proyecto, tenemos una hipótesis de trabajo. A ver, creo que esto puede ser de esta manera. Esa hipótesis de trabajo debe tener una hipótesis alternativa. Es decir, a ver, puede que no salga así, pero pudiera salir de este otro modo. Hipótesis alternativa. Pero también debe tener una hipótesis falsa. No sale bien. Por esto y esto más. Cuando un científico utiliza el método de falsación, se adelanta a sus críticos. Se adelanta a sus críticos y cuando no sale algo, dice, ya estaba preparado para que esto no saliera, porque había esos factores en contra. Mire, tun. Pero aún así había más factores a favor. Por eso fue que esos factores a favor, reforzándolos con esto, y hacemos el proyecto. Vamos a ver si es posible, les damos su tiempo, sus cosas, y ahora, bueno, ¿esto por qué se los digo? Por el método de falsación. La hipótesis falsa es la hipótesis que dice lo contrario a la hipótesis de trabajo. Bueno, el abogado del diablo es el que dice, a ver, esta persona que está diciendo que va a ser beata o algo, pues vamos a ver, vamos a buscar en dónde vivió, dónde estudió, dónde trabajó, qué personas conoció, qué huellas dejó de escritos, de trabajos, de actas a su favor, en contra, reconocimientos a favor, en contra. Todo eso hace el abogado del diablo para poder dilucidar si una persona realmente merece estar en el libro de los santos, ¿no? Esos son los criterios objetivos y científicos. Vean, bueno, pues también eso mismo se hace con la Biblia, pero no en cuanto a palabra de Dios, sino en cuanto a que algún error de edición, algún error de aquí, una letrita que se haya ido, algo así, todo minucioso. Vean como esa caricatura. Ahí con una lupa, ver el mínimo error. Ahora lo hacen los expertos y lo hacen bien. El método histórico crítico y el exegético recorre varias etapas. La primera es la crítica textual, el sentido literal tal como es escrito, ¿qué dice? Ahora, eso que dice, ¿cómo es escrito? No solamente el idioma, ¿no? Que para eso ya hay traductores, sino ahora, ¿en qué género literario fue escrito? ¿Qué género es? Género narrativo, género novela, drama, género epopeya, género, ¿no?, poético, ¿qué? Pues vean. Y si ya identificamos el género, ahora la crítica. ¿Qué dicen los críticos? ¿Cómo debe ser esto para estar bien hecho? ¿Qué se debe tomar en cuenta? Que sí, que no. ¿Mm? Ya identificamos el género. ¿Es uno solo o hay varios? Bueno, les decía que esto, la teología protestante nos lleva de ver a ser un buen trecho avanzado. Ellos comenzaron con esto desde antes, desde antes. Por eso muchos de sus escritos, de sus tratados, aplican, porque científicamente están bien aplicados, bien comprobados, ¿no? Sobre todo a temas de arqueología bíblica. Tengo aquí un libro que se llama Y la Biblia tenía razón, hecho por un Werner Keller, me parece, ¿no? Un teólogo alemán. Buenísimo, buenísimo. Y es pura arqueología. Él no se mete en doctrina, no. Les voy a mostrar lo que he encontrado, lo he contrastado con esto otro, esto piensan en Estados Unidos, los rusos piensan esto, miren, esto hemos encontrado. Críticas, de géneros y después de tradiciones. Les decía que en el Génesis, ahí encontraron 4 tradiciones. La tradición eloísta, yavista, deuteronomista y sacerdotal. Fíjense, 4 tradiciones. Es decir, 4 plumas diferentes escribiendo nada más el Génesis. Pero bueno, esto es lo que los expertos han descubierto y para efectos prácticos, la autoridad sigue siendo y será siempre de Moisés, ¿no? Pero para efectos científicos, hoy sabemos que la palabra de Dios se valió de personas humanas, inspiradas
eso sí, no cualquier hijo de vecino. Y entonces, así como se critican esas tradiciones que se reconocen, también se hace una crítica de cómo fue escrita. Y de verdad, hay que ser muy, muy docto. El hebreo, ya ven cómo se escribe de derecha a izquierda, puras mayúsculas. Y las minúsculas, unos puntitos arriba, unos abajo, unas muesquitas. Híjoles, hay que dedicar la vida a eso, oigan, para, para criticar el texto, para criticar la redacción, palabra por palabra. No, 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 es de verdad. Bueno, hay gente apasionada por esto y realmente ha dedicado su vida a esto. Entonces, hay que respetar esa obra siempre, ¿no? ¿Cuáles son los sentidos de la Sagrada Escritura? El sentido literal, el sentido espiritual y el sentido pleno. ¿Se entiende? El sentido literal, tal como está escrito. El sentido espiritual, lo que se debe leer entre líneas. ¿Cuál es el mensaje, no? Y el sentido pleno, ese mensaje, ¿cómo llena mi vida? ¿Qué me mueve a hacer? ¿Qué me mueve a orar? ¿Qué me mueve a decir? ¿Qué me mueve a actuar? ¿No? Como la lección divina que vimos la vez pasada. La palabra de Dios es para todos, para toda gente de buena voluntad que se acerque con un genuino afán de saber qué es lo que Dios pudiera decirle. A ver, yo yo crecí en una familia agnóstica, no. Y tú me dices que es palabra de Dios. Bueno, lo único que te pido es que te acerques con respeto, ¿no? Respeta, y lo que leas ahí que no entiendas, ¿qué te parece que lo preguntamos a alguien autorizado, ¿no? A algún sacerdote que tú creas que confíes algo, bueno, le preguntamos, ¿qué te parece? Y que nos diga, que nos hable, no en términos religiosos, en términos lo más humano posible. Por eso los sacerdotes estudian filosofía, fíjense. Antes de estudiar teología, estudian filosofía, para estudiar el pensamiento, educar el pensamiento y poder razonar, poder argumentar, ¿no? No crean que el padre siempre habla en términos religiosos, en términos teológicos. No, no. Estudia también filosofía. Pero con nuestro pueblo, pues casi no se usa la filosofía, ¿no? Se usa más la alegoría, se usa más las comparaciones. O sea, en todo eso se tiene que preparar. Actualizar el mensaje bíblico supone dar dos importantes pasos. Traducir su lenguaje al nuestro, que es lo que hacen los expertos, los biblistas, y actualizar su mensaje a nuestro tiempo. Es decir, la traducción literal, ajustarla ya con las puntuaciones, los puntos, comas y demás, que deben tener supervisados por la iglesia. Acuérdense lo que dijo nuestro Señor. Primero se acaba el mundo a que una sola coma se deje de cumplir. Bueno, pues esa coma que no hay que quitársela, ahí tiene que estar, ahí va. Pero ahora, ¿qué quiere decir esto? Ahí es donde tenemos que arrimarnos a buen árbol, a un buen intérprete, y ahí está la comisión, la Pontificia Comisión Bíblica, ¿no?, de la Iglesia. Es necesario a lo largo de los siglos nuevas traducciones para que los contenidos de la Biblia sean comprendidos por sus lectores, exactamente. Y por eso está la Biblia de Navarra, por eso está la Biblia de Jerusalén, que son recientes, óiganlo bien, son recientes. La actualización ilumina problemas actuales, porque tienen agregados de moral cristiana, del catecismo de la Iglesia Católica, de bioética, por supuesto bioética cristiana, naturaleza del matrimonio y la familia, que es teología moral, ética sexual, también es teología moral, teología especial, eclesiología. Pues vean, el valor santificador y santificante del trabajo, esa es teología espiritual, la opción preferencial por los pobres, teología pastoral. Pues vean, ya está la teología en acción, pero teología católica, porque también hay teología protestante. Por las cuestiones relativas a la justicia social, es doctrina social de la Iglesia. Esta teología de la liberación, pues que estuvo muy de moda a finales del siglo pasado y todavía un poquito en este,
pero que ya se ven poco a poquito, ¿no? Poco a poquito se va entendiendo que es muy importante esperar a que la iglesia dé la última palabra en todo, porque así debe ser, ¿no? La teología sacramental, la dignidad de la mujer y su papel en el mundo y en la iglesia, esto es antropología teológica, ¿no? Derechos humanos, también doctrina social de la iglesia, protección de débiles y necesitados, ¿no? Pues, eclesiología, ¿no? Misionología, la preservación de la naturaleza, la encíclica Laudato Si, ¿se acuerdan de Santo Padre Francisco? Esa fue la primera, donde habla de nuestra casa común, las relaciones entre los pueblos. Acuérdense de la encíclica de Juan 23, paz en la tierra, de eso habla exactamente. Pacem in terris se llama, de eso habla. El peligro más común a todo intento de actualizar es la manipulación, exactamente. El que al buen árbol se arriba, buena sombra de cobija. La teología escrita por el magisterio de la iglesia, por los padres y los doctores de la iglesia, se llama teología positiva. Vean, utilizando términos de ciencias sociales. Teología positiva. La teología escrita por teólogos se llama teología especulativa. Teología especulativa. Así que de esos teólogos hay que aprender a discernir. A ver, ¿son laicos o consagrados? Si es consagrado, bueno, tengo una cierta confianza, es un razonable intento de que voy a estar en buenas manos, porque es un consagrado. Pero aguas, porque hay también teólogos consagrados demasiado progresistas, demasiado adelantados, etcétera, que pudieran estar preconizando cosas que se contrapongan a la ortodoxia de la iglesia, al magisterio de la iglesia. Esa es la manipulación, ¿no? Entonces, arrímense a buen árbol, ya no estén pajareando. Teología positiva, padres de la iglesia, doctores de la iglesia, papas, ¿no? Y teólogos católicos reputados, es decir, reconocidos como pilares fundamentales de la iglesia para su magisterio. Esa es la teología positiva. Teología especulativa, los que escriben sobre temas de la iglesia, sobre temas humanos, se reconocen católicos y lo son, pero cuidado, puede ser teología de la liberación, puede ser cosas, ¿no?, un poquito desviadas, y es teología especulativa, es el personal punto de vista de este teólogo, ¿está bien? Pero yo mejor me voy a buen árbol. No se trata de proyectar opiniones o ideologías, sino buscar la luz que contienen para el tiempo, exactamente. La teología especulativa, claro que tiene cosas buenas y muchas, pero para saberlas, para poderlas discernir, hay que arrimarse todos a un buen árbol. Aquí en Puebla tenemos al padre Gustavo, es un teólogo. Por favor, el padre Mario también, en la Universidad de Navarra. Entonces, no tengan miedo, acérquense a sus directores espirituales, comenten con ellos. Oigan, a la luz de Dios, ¿Dios cómo ve esto? Así que preguntarle, padre, ¿Dios cómo ve esto? La teología hace ver con los ojos de Dios las cosas. Por último, los criterios hermenéuticos o criterios de interpretación. Presten atención a lo que dice la escritura, ¿no? Prestar atención. Leer la escritura en la tradición, otra vez, ¿quiénes son la tradición? Todos los padres, todos los consagrados, y principalmente los especialistas, los biblistas, ¿no? Y la analogía de la fe, el depósito de la fe es lo que dice el magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces, vean, no solamente la Biblia, la tradición y el magisterio. Hay errores por querer juzgar la Biblia con técnicas bastante revolucionadas y de ciencias sociales. Pues ya vieron ahí, ser hipercrítico, ser fundamentalista, ¿no? Sin querer, podemos entrar en herejías de los primeros siglos, sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, ¿eh? Por eso hay que confesarlo. Padre, he estado pensando esto, ¿cómo ve? En dirección espiritual. Y ya el Padre nos dirá, no, pues mira, y nos corrige, ¿no?
Y la interpretación científica es lo que les dije, es el trabajo en equipo por expertos, por doctores en teología bíblica, doctores en su rama de la teología, ¿no? Y eso es lo que hoy les tenía yo, este manjar de Sagrada Escritura, para que aprovechemos esta séptima clase. Nos quedan ya 2 o 3, y se acaba lo que dice el padre Monforti de la Universidad de Navarra, conocer la Biblia. Eso es lo que estamos revisando. Lo tengo siempre aquí a la mano. Conocer la Biblia, ¿no? Por cualquier duda que pudiera surgir, ahí está. Por conocer la Biblia. Ese es todo lo que estoy proyectando. Es gracias a Carlos Campos en los controles técnicos. Las diapositivas, gracias a Monse Telles en el diseño gráfico. Producción y dirección, Fernando Herrera. Y la inspiración es este libro, Conocer la Biblia. Vean, Conocer la Biblia. Vale. Tengan ustedes no solamente las diapositivas, sino el texto muy padre que el padre escribió, en principio para la gente de España, ¿no? Pero nos llegó acá y él pues dijo, no, por favor, también a nosotros nos sirve. Entonces aquí la estamos estudiando y vean, ya se hizo un curso de este libro, este curso que es el que estamos llevando a cabo. Oigan, comentarios, algo que les haya llamado la atención, que les haya generado alguna duda o algo en esos últimos minutos. Sí, José Luis, Sí, Felipe. a ver si me puedes ayudar a entender un poquito más o explicar la diferencia entre un exégeta y lo que es el agiógrafo. Por ahí me encontré esa frase en el libro justamente de Conocer la Biblia. Creo que sí, Felipe, con gusto. Vamos por partes y priorizando. ¿Qué es más importante, un exégeta o un agiógrafo? El agiógrafo. El agiógrafo es el escritor sagrado. Agiógrafo significa escritor sagrado. ¿Y quién es el escritor sagrado? Los que escribieron la Biblia. ¿Mm? Ese es el escritor sagrado. Los que escribieron la Biblia. ¿Y quién escribió la Biblia? Viene desde los judíos, acuérdense. ¿Y quiénes fueron exactamente? Se pierden en la noche de los tiempos. No sabemos a ciencia cierta. Pero lo que sí sabemos es que están los documentos y están los escritos. ¿Quién los escribieron? Los escritores sagrados. En principio se atribuyen a Moisés, algunos de ellos, a Salomón, a David, en principio. Pero ya vimos que no todo se debe a ellos. Hay más manos. Esas manos fueron escritas por los agiógrafos o escritores sagrados. Eso es el agiógrafo. El exégeta es el experto, fíjense bien, el experto no tiene que ser sacerdote, porque los protestantes no son sacerdotes, pero sí son expertos, ¿eh? Son tremendamente expertos y con mucho tiempo atrás de empezar antes que nosotros en el estudio pormenorizado de la Biblia. Hoy, gracias a Dios, ya tenemos expertos católicos, dominicos, franciscanos, benedictinos, ya tenemos gente bien preparada que ha dedicado toda su vida, su salud y todo a la exégesis. La exégesis implica, fíjense bien, conocimiento y dominio, no solo conocimiento, dominio de lenguas clásicas como es el hebreo, el latín, el griego, el arameo, el siríaco, todas las lenguas que pudieran tener implicaciones en la Sagrada Escritura. Eso tiene que saber un exégeta. Primero, ¿no? Lenguas no muertas, lenguas clásicas. De preferencia tiene que ser un consagrado, de preferencia, porque es un hombre de fe. Y ese consagrado tiene que vivírsela en Jerusalén y en Roma, donde están los centros de investigación bíblica autorizados por la iglesia, ¿no? Entonces, esta gente se la pasa investigando, enseñando, preparando nuevas generaciones y trabajando, textos. Y así, fíjense cómo se hacen expertos, no solamente en San Agustín. Por ejemplo, alguien que sale de la Pontificia Instituto Agustiniano, patrístico, se hace experto no solo en San Agustín, se hace experto y doctor en una obra de San Agustín, en la Ciudad de Dios, nada más. Y ya de Trinidad, de las confesiones, pues sí, las sabe y las domina, pero él es experto en la Ciudad de Dios, lo que quieran. O en su libro sobre la gracia y la libertad.
y es doctor en esto, vean. Entonces, ese es un exégeta, alguien súper especializado en Sagrada Escritura, que la conoce, que la domina, que la puede traducir y que la puede interpretar. ¿No? Oigan, cuando les digo la domina, tiene aquí el texto griego, hebreo, arameo, siríaco, así, parejito, y va leyendo lo mismo. Vamos a ver, Génesis 1:1. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. ¿Cómo está en latín? ¿Cómo está en hebreo? En griego, en arameo, en siríaco, en copto. Vean, ese es el exégeta. El súper especialista, el exégeta. Sí. Buenísimo, te agradezco mucho. La verdad que sí, Felipe. me aclaró muchísimo la Sí. diferencia, la duda ahí. Gracias, José Luis. Sí, cuando puedan, vean la Biblia de Jerusalén y al principio, donde dice colaboradores, aquí están. Muchos de estos padres ya tienen una crucecita, ya se murieron, ya murieron. Ya murieron, muchos de ellos. Pero son gentes que vivieron en los 50, en los 60, dedicaron lo mejor de su vida y ahí está ahí tenemos el fruto de ese trabajo, ¿no? Esos son los exégetas. Esos son los exégetas. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? Bueno, vamos a dar gracias por esta mañana. Esperemos que haya sido de provecho. Te damos gracias, Señor, por los beneficios recibidos en esta mañana de estudio. Tú que vives serenas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y luzca para ellas La luz perpetua. La luz perpetua. las Amén. almas de nuestras hermanas. Por la misericordia de Dios, descansen en paz. Dice. Así sea. Así sea. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Gracias por Gracias, su José asistencia, Luis. por su atención. Gracias, José Luis. Y primero Gracias. Dios, nos vemos de aquí a 8 días. Ay, Gracias, No falten, bye. por favor. Adiós, bye. No. Espérense que Chao. hay en el chat algo. Sí, era la era misma Felipe. pregunta. Sí, Felipe, gracias. Creo que ya está. Perdón. Gracias. A ustedes. Buen día. Cuídense.